Vale, entiendo que se me escucha y se me ve la pantalla, ¿verdad, Rafael? Sí, muy bien todo. Sí, fenomenal. Vale, pues continúo. Gracias, Marta. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Irati Alonso, arquitecta de Createl, y Createli es una empresa social de este proyecto LIFE especializada en procesos de participación, de colaboración y codiseño para entornos urbanos sostenibles, tanto socialmente como urbanísticamente, climáticamente hablando. También me gustaría comentar que otro de los socios de este proyecto es Ekin, con su arquitecto John Laurent, que bueno, es creador de la mayoría o diseñador de la mayoría de las soluciones innovadoras de adaptación al cambio climático que vamos a ver a continuación en estas dos acciones que comentaba Marta, la 7 y la 8, pero que hoy no ha podido estar aquí con nosotros porque está haciendo la tesis doctoral internacional, se encuentra ahora mismo en Canadá, en Vancouver, y por cuestiones horarias, allí es de madrugada ahora mismo, bueno, pues no podía acudir. De todas formas, para cualquier duda técnica que pueda surgir, os dejaremos su contacto para que podáis también contactar con él, con ellos, para pues, responder cualquier duda que surja. Como decía Marta, vamos a pasar ahora a ver los prototipos que se han diseñado y ejecutado en algún caso en el contexto de este proyecto en los diferentes municipios que participan en el proyecto. Vamos a ver que, por un lado, esta acción C7 se enfocaba en hacer un prototipo en un edificio, en la edificación, que sirviera como muestra para después poder transformar otros edificios de características similares, y después pasaremos a ver la acción C8 que tiene el mismo objetivo pero en un entorno urbano, en el espacio público. Si comenzamos con esta acción C7, el prototipo se enmarca en el municipio de Balmaseda. Como decía Marta, es un municipio de en torno a unos 7.000 habitantes, un tamaño de municipio muy habitual aquí en el País Vasco, un municipio pequeño, mediano. Vemos que además Balmaseda tiene un casco histórico, que es el que vemos en la imagen, de una arquitectura tradicional, bueno, pues de piedra, con estructura de madera, ¿no? Un edificio clásico tradicional local, que además es un municipio que está en un valle bastante cerrado, que lo atraviesa el río Cadagua, que es este que vemos aquí en la imagen, de norte a sur. Es, por tanto, bueno, pues un valle con muchas precipitaciones, como es normal en esta zona del País Vasco. La mayoría de los días del año amanecen con una niebla muy intensa, sufren mucho, sobre todo las temporadas de lluvia, con inundaciones, con crecidas de este río Cadagua. Entonces, bueno, pues era un lugar, un contexto muy acertado para poder empezar a implementar medidas de adaptación al cambio climático que cuesta implementar de manera normal. Entonces, a través de este proyecto LIFE nos permitía poder realizar un proyecto, un prototipo piloto en un edificio que fuese municipal y que pudiera de esta manera después, con los aprendizajes y con los beneficios que se le pudieran ver a este prototipo, pues ser trasladado al resto de edificaciones de este casco antiguo, que la mayoría son viviendas, que son comunidades de vecinos que se encuentran con ese impedimento de vivir en un casco histórico con edificación tradicional, antigua, ¿no? Y cómo pues, el cambio climático les afecta más que en cualquier otro tipo de construcción, pero tienen muchos impedimentos para adaptarse. Entonces, vemos que el solar está entre dos calles principales de este casco histórico, tiene un edificio que ahora veremos está en bastante mal estado porque ha estado muchos años en desuso, y además en la misma parcela cuenta con una zona jardinada que ahora mismo pues, la vegetación se ha hecho con el terreno, pero que tiene una zona jardinada entre esas dos calles. Esas dos calles tienen conexión mediante unas escaleritas en uno de los lados de esta parcela, porque ambas calles están a diferente altura, ¿vale? No están en la misma altura, están en pendiente. Y también por el jardín se podría conectar las dos calles. Vamos a ver ahora el estado de esta edificación.
Es una edificación tipo de aquí, tradicional, de casco histórico medieval, con la fachada en piedra, toda la estructura de madera, de 3, 4 plantas, ¿no? Así son la mayoría de los edificios de estas zonas, que normalmente son comunidades de vecinos y son viviendas. Este edificio ha estado mucho tiempo en desuso, hasta que lo adquirió el ayuntamiento, y entonces ahora le quiere dar servicio como oficinas municipales y utilizarlo de prototipo, de elemento visual un poco didáctico para la ciudadanía, de bueno, esto es lo que se puede hacer, ¿no? Esto es lo que hemos podido hacer en el edificio municipal y vamos a intentar impulsarlo en el resto de comunidades de vecinos. Vemos esta calle que estaba en un lateral que conecta las dos calles principales, un cantón. Vemos cómo la vegetación ya se ha hecho con esa zona jardinada y vemos que el estado del edificio, bueno, pues es el que es. Estos edificios, por ser casco histórico, tienen la dificultad de tener que conservar su estética. Por eso muchos se quedan en este estado, porque es muy difícil hacer una regeneración del edificio conservando su estética. El coste suele ser muy elevado, pues porque hay que utilizar materiales muy específicos, cuando se cambian las ventanas o cuando se cambian las tejas, hay que utilizar unos materiales muy específicos para mantener la estética. Eso incrementa el coste y entonces bueno, pues el edificio se va dejando y no se regenera, no se rehabilita para adaptarse pues a las nuevas necesidades. Pasamos a ver ahora unos planos. Este es el estado actual. Es el edificio que comentábamos, con su zona jardinada, que tiene unos pequeños caminos de piedra que a día de hoy son casi inexistentes por la vegetación, la calle alta y la calle baja. Y vemos cómo está ahí ubicado nuestro edificio para desarrollar el prototipo. Como decíamos, este edificio ha estado en desuso durante muchos años, pero en los últimos años que tuvo uso se utilizó como viviendas. Entonces, en la planta baja, en la planta de acceso desde la calle, encontrábamos una serie de almacenes, y en las siguientes plantas, la planta primera y la planta segunda, bueno, pues diferentes habitaciones de viviendas, diferentes dormitorios, salones, cocinas. La siguiente planta, en la planta segunda, misma distribución, mismos usos de viviendas. Y por último, la planta bajo cubierta, que es en la que peor estado tiene en la actualidad. Las estructuras de madera están en muy, muy mal estado, la escalera también, pero bueno, es un desván bastante amplio para lo que suelen ser los desvanes, los pisos de bajo cubierta. Pese a tener las inclinaciones de la cubierta, es bastante espacioso y diáfano. Y por último tenemos aquí unas secciones, unas imágenes de cómo es el estado actual, ¿no? en plano. Vemos el tipo de arquitectura que es, ¿no? Entonces aquí el reto es cómo hacer una solución innovadora que haga que este edificio se adapte a las diferentes inclemencias del tiempo y del cambio climático que están por venir, pero manteniendo la estética, porque es normativa municipal mantener la estética del conjunto histórico, ¿no? No por hacer algo innovador de repente vamos a perder pues toda esa esencia de la arquitectura tradicional del municipio en su casco histórico. Entonces, bueno, ese era uno de los principales retos, y ahora vamos a ver cómo, bueno, pues en esas sesiones de participación que comentaba antes Marta, en las que se trabajaban las diferentes posibles soluciones de adaptación con la ciudadanía, pues se priorizaron cuáles tenían mejor acogida, cuáles iban a funcionar mejor y tenían mejor aceptación para las personas que viven en ese entorno, y entonces son esas las que hemos implementado en este prototipo. Vemos cómo el acceso desde la calle está en esta cota, en la calle de abajo, pero después el terreno va subiendo hasta la calle de arriba, ¿vale? El ayuntamiento tenía, ya que adquiría la parcela completa, tenía la voluntad de poder conectar ambas calles, haciendo ahora este jardín público como parque público, y conectar ambas calles de una manera accesible. Es algo complicado con el tipo de terreno, pero ahora vamos a ver cómo hemos conseguido conectar la calle de abajo y la calle de arriba de una manera accesible, evitando escaleras. Vemos al mismo tiempo cómo esta pendiente hace que la planta baja
sea un semisótano, que en una de las calles sí que tiene entrada, pero en otra de las calles bueno, es ciega, no tiene ventana ni salida. Por eso, por este lado, tendríamos un edificio de 2 plantas y un bajo cubierta, y en cambio por esta calle tenemos 3 plantas y el bajo cubierta. Vamos a ver el edificio en sección también para que os hagáis a la idea de que al ser un edificio histórico de la Edad Media, las alturas que tenemos son bastante altas para los edificios que estamos acostumbrados a vivir hoy en día. La planta baja es de 3,65 metros, que es una planta baja bastante alta, y las siguientes plantas pues, son de 3,5 metros y 2,70 de altura libre, lo que nos permitía, pues a la hora de meter soluciones constructivamente, meter soluciones innovadoras, bueno, pues teníamos margen para poder hacer, no estábamos limitados en problemas de espacio, sí en cuanto a materiales o estética, pero no en cuanto a espacio. Vemos que el edificio actualmente tenía un lucernario en la cubierta en muy mal estado, tanto la última planta como la cubierta, pero tenía un lucernario bastante amplio que permitía la entrada de luz a la zona de la escalera. Entonces vamos a pasar a ver ahora, el prototipo no está desarrollado, pero sí tenemos el proyecto en planos. Vamos a pasar a verlo ahora. En planta baja, eso que eran almacenes se transformarían en usos públicos del ayuntamiento. El ayuntamiento pretende pasar aquí una serie de oficinas que tiene albergada en otros edificios descentralizados del ayuntamiento, bueno, pues los quiere pasar aquí al casco histórico. Entonces, la planta baja sería, en primer lugar, una zona de atención al público y de exposición del live, en el que la gente podría, como si fuese un showroom, poder ir viendo las diferentes soluciones que se han tomado en el edificio. Y además habría una sala, como un mercado de comercio verde, de producto local de kilómetro cero, cultivado en la zona. ¿Por qué esto aquí? Bueno, pues porque como vamos a ver después, se sitúa también un invernadero en esa cubierta que ahora está en tan mal estado, un invernadero como medida de adaptación al cambio climático, y entonces los productos de ese invernadero también pasarían a venderse aquí. Después una zona central, que sería una zona de instalaciones, ¿no? Con los servicios, el ascensor y las escaleras, y una sala de máquinas en el que se encuentra un gran depósito de agua pluvial y agua gris, que bueno, si es agua pluvial, ¿por qué no se encuentra en la cubierta? Bueno, pues porque el peso era muy elevado, lo que hacía muy complicada la estructura del edificio con los materiales que se querían hacer, que es madera en este caso, íntegramente de madera, todo el interior del edificio, y entonces hubo que llevar el depósito a la planta de abajo. Al llevar un depósito de agua pluvial a la planta baja del edificio y querer utilizar luego ese agua para las instalaciones como los baños o ese mismo invernadero que hemos comentado, hay que añadir además una bomba que recircule ese agua que se recoge en ese depósito a las diferentes plantas. Hubiese sido más fácil ubicar ese depósito en la planta alta y que por gravedad el agua se recirculara por todo el edificio, pero por la dimensión que cogía este depósito hubo que trasladarla a esta planta baja. Y vemos como aquí no tendríamos salida al jardín en esta planta, y entonces bueno, lo que se propone es que la ciudadanía pueda entrar, utilizar el ascensor y subir a la siguiente planta, a la planta número 1, que allí ya sí tendríamos salida al ascensor. Entonces, bueno, esto sería una planta pública para que la ciudadanía, bueno, pues pudiera entrar en uno de estos edificios que se han rehabilitado con medidas de adaptación al cambio climático. Vais a perdonar que las diapositivas me van un poco lentas cuando se trata de planos. Ahora. Vale, pues en esta siguiente planta tendríamos un uso de oficinas de atención al público y, como comentábamos, un acceso al jardín, ¿vale? De manera que de manera accesible se puede entrar por la calle de abajo y acceder al jardín utilizando el ascensor. Aquí, en estas oficinas de atención al público, se dejarían algunos huecos constructivos al aire, pues de la estructura, de las diferentes paredes que se han ido utilizando, los diferentes materiales, para que la gente pudiera ver
cómo se ha rehabilitado, cómo se ha construido el interior de este edificio. En la siguiente planta tendríamos una planta de oficinas diáfana simplemente para trabajadores del ayuntamiento. Y por último tendríamos el bajo cubierta, en el que ubicamos un invernadero, aprovechando el lucernario que ya tiene ese tejado que tiene 4 aguas que hay que mantener por normativa municipal. No se pueden hacer tejados planos o con diferentes inclinaciones, hay que mantener la inclinación y la tipología de la cubierta. Claro, este es una de las dificultades que se encuentran los vecinos también en esta zona. La normativa les invita al ayuntamiento además a renovar sus cubiertas cuando ya están deterioradas, pero no pueden modificarles la forma, no pueden sacar ninguna altura, tienen que mantener la cubierta de teja por estética. Entonces, claro, eso es una dificultad. Aquí lo que intentamos es, bueno, vamos a mantener esa estética, el edificio va a seguir manteniendo esa estética, pero vamos a incorporar un invernadero en esa cubierta. Ya teníamos un lucernario, lo único que hacemos es ampliarlo, luego lo vamos a ver, y meter un invernadero especial, innovador, que no tiene mucho peso. Los invernaderos al final, las huertas, pues es mucha tierra y es mucho peso. Este es un invernadero innovador que no tiene mucho peso y que por eso puede alojarse en una última planta. Y después, en el resto de la zona mantenemos espacios de oficinas. Estas 4 cubiertas van a ser de teja, pero esta cubierta, que tiene una orientación norte menos soleada, va a ser una cubierta vegetal. Y decíamos, jolín, una cubierta vegetal, ¿no? Todos nos imaginamos la clásica cubierta vegetal, pues plana, con un grosor importante para poder albergar vegetación con la tierra y las raíces y demás. Pero claro, aquí nos encontramos con la misma dificultad, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a darle un punto innovador y vamos a hacer una cubierta especial con una capa vegetal muy, muy fina y utilizando la teja clásica, la teja roja de arcilla. Luego vamos a ver cómo. Quedaría así esta cubierta, es una cubierta clásica de la zona, simplemente le ampliamos el invernadero y añadimos una lámina vegetal en el faldón del tejado con menos soleamiento, la zona más húmeda, para que esta vegetación pueda vivir. Vemos aquí en secciones un poco cómo quedaría ese invernadero y el resto del edificio pues, visitable para la ciudadanía en las primeras plantas para que puedan observar las diferentes construcciones que se han utilizado. ¿Qué aspectos innovadores incluimos entonces en la propuesta? Bueno, pues 6. En primer lugar, el invernadero en bajo cubierta, ¿vale? Que es un invernadero diferente. Ahora vamos a pasar a verlo. Los sistemas de construcción seca, de zero waste, que se llama, bueno, no utilizando el hormigón de toda la vida, sino construcción seca, que es desmontable y montable fácilmente. La teja vegetal que comentábamos, cómo hacer una cubierta vegetal, una cubierta verde, pero diferente, utilizando teja. En el punto número 4, el tratamiento y la reutilización de aguas pluviales y grises. Bueno, pues recoger toda esa agua, tratarla y reutilizarla, cerrar un poco el círculo. En el punto número 5, la pulverización de agua en cubierta y fachadas. Utilizar ese agua que se recoge, que es muy abundante y que con los usos clásicos de riego y las cisternas no se llegaba a agotar. Bueno, pues reutilizarla en la pulverización de esos elementos del edificio que se calientan mucho en verano, como son la cubierta y las fachadas, que son de piedra en este caso. Y en el punto número 6, utilizar o emplear una infraestructura verde en el jardín, ya que esto surgió después. El prototipo estaba únicamente enfocado al edificio, pero después de las sesiones con la ciudadanía, hablando con el ayuntamiento, se decidió que el jardín también podía ser un prototipo, que también se podía utilizar como testeo, haciendo algo innovador y adaptarlo al cambio climático. Por eso sale en este punto número 6 pues el proyecto que hacemos, que proponemos para la zona del jardín. Vamos entonces con el punto número 1, el invernadero en bajo cubierta. Bueno, no es un invernadero clásico, simplemente es que la cubierta es un lucernario muy, muy grande que se puede abrir y cerrar.
con unos materiales de plásticos que hacen efecto invernadero, y después en vez de tener tierra se planta, bueno, pues como en estas bolsas de plantación. Al parecer lo que mejor funciona para este sistema es la lechuga, dentro de todas las posibles verduras y frutas y demás que se podían plantar, bueno, pues proponíamos la lechuga. Es un invernadero muy liviano para poder estar en una última planta. Además, este invernadero lo que consigue es, bueno, cerrar el círculo en varios sentidos. Por un lado, el agua pluvial que veíamos que se recoge en un gran depósito en la planta baja, bueno, se filtra y se utiliza para regar ese invernadero, ¿vale? Un riego mediante goteo en el que no se desperdicia agua y se riega lo necesario, ¿vale? Con agua pluvial. Al mismo tiempo, el sistema de ventilación de todas esas oficinas también pasa por el invernadero, de tal manera que, por ejemplo, en invierno, ese aire caliente del invernadero se recircula a las oficinas para calentar las oficinas, ¿no? Y térmicamente ser más eficientes. Y por otro lado, el CO2 de las oficinas también se trasladaría al invernadero como alimento, como beneficio para esas plantas. ¿Vale? Es un invernadero que ayuda a hacer más eficiente y sostenible el propio uso del edificio, que en este caso serían oficinas. En el caso de la vivienda, habría que, de comunidades de viviendas, que son los bloques adyacentes, en este casco histórico, habría que estudiar el funcionamiento. Obviamente es más fácil el funcionamiento de esto en un edificio público y de oficinas, pero como decíamos, se trata de hacer un prototipo, un testeo en el que la gente de la ciudadanía pueda conocer esto y poder luego ver cómo trasladarlo a las diferentes comunidades de vecinos. En el punto número 2 decíamos sistemas de construcción seca. Bueno, se decide que se va a emplear madera local de bosques locales para toda la estructura interior, que no se va a utilizar hormigón y que se va a evitar o se va a procurar tener el menor desperdicio, digamos, posible. De tal manera que todas las divisiones entre salas se hacen con elementos desmontables como mamparas. Y entonces se utilizan materiales como tarimas de madera o láminas de fibra de yeso. Vamos ahora con el punto número 3, esta teja vegetal. Bueno, pues tenemos que mantener sí o sí por normativa la teja de barro. Hubiese sido innovador a lo mejor cambiar la normativa municipal en la que se permitiera modificar pues los materiales y las inclinaciones de las cubiertas. Bueno, pero no estábamos en eso, no queríamos innovar de esa manera, sino con lo que tenemos, cómo podemos adaptarnos a lo que tenemos e innovar ahí. Entonces, si mantenemos la estética del casco histórico con sus cubiertas inclinadas y en teja, ¿cómo podemos hacer que eso sea verde? Bueno, pues a la teja le añadimos un producto que hace que el musgo crezca y periódicamente se la alimenta con otro producto que hace que ese musgo se mantenga. Además, añadimos esa pulverización que comentábamos con el agua que se recoge pluvial para los días que no llueve, seguir pulverizando esa cubierta. Con esto conseguimos una lámina de musgo constante en todas las tejas de ese faldón, que es una de las caras menos soleadas, y con esa lámina verde querríamos ver, bueno, si seguimos logrando los mismos beneficios, que por algún ensayo parece que así sería el caso. Nos gustaría verlo cuando esto esté construido, pues testear y ver hasta dónde llegan los beneficios de esta cubierta verde diferente. Por ejemplo, en invierno, pues que suba la inercia térmica de esa cubierta y podamos mantener mejor el calor interno, o al revés, que ese musgo en verano nos ayude a disipar el calor, ¿no? Bueno, es una cubierta verde diferente. En cuarto lugar, tenemos ese tratamiento y reutilización de aguas pluviales y grises. Como decíamos, recogemos en la cubierta el agua pluvial, también las aguas grises las llevamos a un depósito en planta baja, se filtra y se recircula por el resto del edificio para utilizarlo en cisternas en este caso,
y en la pulverización tanto de la fachada, que es de piedra, que la conservamos, la rehabilitamos y la conservamos, como en la cubierta. ¿Vale? Al mismo tiempo, cuando añadimos también luego el proyecto del jardín, bueno, pues ese espacio público que va a ser un jardín abierto a la ciudadanía, también se pulverizaría en épocas de olas de calor. Vamos a ver ahora la infraestructura verde que planteamos, verde y azul, que planteamos en el jardín. Un jardín, como decíamos, lleno de vegetación, con un par de caminos de piedra, en el que proponemos una serie de plataformas verdes y azules con pavimento muy permeable, ¿vale? Que vaya recogiendo el agua de lluvia en esos periodos de lluvia torrencial y lo vaya guardando en estas plataformas de agua, ¿no? Como si fuesen fuentes, antes de lanzarlas a la red municipal de agua y, en este caso, al río, que es el que suele desbordarse habitualmente en invierno. Además, queríamos hacer accesible, como pedía el ayuntamiento, la parte baja con la parte alta. ¿Vale? Por este lado decíamos, tenemos unas escaleras, bueno, pero ¿cómo lo hacemos accesible? Entramos al edificio, subimos a la planta 1 en ascensor, salimos al jardín y a través de una serie de rampas subimos a la calle de arriba. De otra manera, el jardín sería de uso público y además pues didáctico de alguna manera, ¿no? El que la gente ve como este agua se va almacenando y se va llenando los días que en temporadas de lluvia se va llenando, ¿no? Y vemos cómo la mantenemos aquí antes de derivarla. Irati, últimos minutos, por favor, para respetar la agenda. Gracias. Vale, vamos a pasar ahora a ver la acción C8. Muy rápidamente, la acción C8 la planteábamos para el Ayuntamiento de Amurrio, para el municipio de Amurrio, pero finalmente la terminamos ejecutando en Legazpi. Entonces vamos a verlas en un minuto cada una. En Amurrio tenemos un barrio muy artificializado, no es nada verde, es todo pavimento y asfalto, ¿vale? Con bloques de edificios bastante altos y esto, bueno, pues en verano es una zona muy asfixiante y en invierno, en temporadas de lluvias torrenciales, bueno, pues se nos desborda el sistema de alcantarillado. Vemos que es una zona muy gris, con muy poca vegetación. Eso que vemos verde son apenas unos arbolitos, pero todo lo demás es asfalto. Entonces, la propuesta es, bueno, pues revegetar en medida de lo posible. No podíamos quitar aparcamiento, ¿vale? No se trataba de quitar aparcamiento, sino mantener plazas de aparcamiento, pero revegetar todo lo que pudiéramos. Para eso proponemos pavimento muy permeable que vaya a recoger el agua cuando llueve y antes de llevarlo al sistema de alcantarillado lo mantenga en esa vegetación como sistema de biorretención. ¿Vale? Esta era la propuesta que finalmente, bueno, por circunstancias ajenas al ayuntamiento, al proyecto, no se pudo ejecutar y entonces pasamos a hacer esta misma propuesta, la misma idea, quiero decir, a otro municipio, a Legazpi, también socio del proyecto y que en esos momentos pues acoge esta misma idea de transformar un espacio urbano muy impermeable, muy artificializado, con poca vegetación y hacerlo más permeable. En este caso es un barrio muchísimo más antiguo que el que veíamos en Amurrio, pero bueno, de similares características, mucho aparcamiento y poco verde. Se hizo un proyecto de participación muy específico para esta zona y bueno, de aquí salió, no podemos quitar ni una sola plaza de aparcamiento. Entonces, bueno, con ese hándicap vemos cómo añadir árboles sin perder espacio para coches. Esta es la zona, esta zona de aparcamientos en la que, bueno, pues sustituimos todo el pavimento por un pavimento permeable que va a recoger el agua y lo va a mantener y lo va a ir soltando al sistema de alcantarillado poco a poco. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos la obra vemos que este terreno es roca y la roca no va a hacer de biorretención, no va a mantener el agua porque es roca, no es cero porosa. Entonces, bueno, planteamos un pavimento permeable, pero después planteamos también un depósito, todo ese agua que vamos a recoger lo vamos a depositar aquí.
¿vale? Es un depósito que vamos a poner en esta zona un poco más baja y, ya que hacemos obra, vamos a añadir una pérgola con pulverización y zona de sombra para verano, que era otro de los problemas de la zona, ¿vale? Al no haber vegetación en verano y no haber nada de vegetación en verano, una zona muy calurosa. Los materiales, pues siguiendo el mismo criterio, madera local siempre que se pueda y pavimentos permeables fabricados cerca para evitar gastos y contaminación en el transporte. Esta obra, este prototipo, si se ha ejecutado, vemos todos estos planos ejecutivos. Vamos a pasar a ver ahora algunas de las fotos que creo que es más interesante ya que vamos justos de tiempo. Este es el pavimento permeable con una gravilla y después el pavimento que es muy poroso, lo que hace que cuando llueva la lluvia filtre por ese pavimento y caiga en esa cama de grava. Después de esa cama de grava se va filtrando y se va dirigiendo a ese gran depósito que comentábamos antes. Este es el depósito que se construye y de este depósito después se va filtrando poco a poco al terreno colindante y al sistema de alcantarillado. Sobre ese depósito se pone una pérgola de madera y ahora vemos la obra acabada en la zona alta. Vemos que faltan unos árboles, ¿vale? Estos son los alcorques de biorretención en los que se deposita bastante agua cuando llueve. La vegetación que va asociada aquí en estos alcorques es la típica vegetación de orilla de río, como juncos que ayudan a retener el agua. Todavía no están ubicados los árboles y las vegetaciones, pero irán ahí. Estas fotos son de hace muy pocos meses. Y vemos cómo el pavimento, bueno, es difícil a simple vista saber que es un pavimento permeable, pero la diferencia es brutal en cuanto a la retención del agua que hace, ¿no? Como una zona que si esto fuese hormigón normal, simplemente el agua resbalaría y nos inundaría y nos encharcaría, y al ser este tipo de hormigón poroso, pues podemos transitar por aquí incluso con aguas torrenciales porque el agua va filtrando y se va manteniendo y no nos inunda. Y hasta aquí la presentación de nuestros dos prototipos. Hemos ido rápido, el tiempo es justo. Me gustaría volver a comentar que si hay cualquier duda al respecto, cualquier curiosidad, no dudéis en escribirnos tanto a mi compañera Marta como a mí, como decía a nuestros compañeros de ECLIN, a John Laurent, que no ha podido estar hoy aquí también, y os contestaremos encantados. Gracias, Irati.